Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día,
tu sangre me rescató. Bien, muy buenos días a todos. Es una alegría nuevamente estar con ustedes y compartir en esta mañana el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Un pasaje que vamos a ir viendo, o varios pasajes que vamos a ir viendo en esta mañana. Si uno empieza a recordar un poquito, estuvimos viendo hace un tiempito, comenzamos con el tema de la fe, seguimos con Esteban, ¿se acuerdan? Bernabé, perdón, y vimos una vida exitosa. Seguimos marcando cómo la fe impacta en la vida del cristiano. Yo quisiera que juntos podamos ver cómo el resultado de esa fe se demuestra en la vida del cristiano. Hoy quisiera que juntos podamos estudiar y darnos cuenta de algo que es importante en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia, que tiene que ver con la tarea de estar sirviendo. Un siervo, un servidor, el servicio como un ministerio y como una necesidad de que vos y yo estemos en esta tarea de servir. Así que quisiera que en esta mañana juntos podamos ver un poquito acerca de algunos pasajes que hablan acerca del servicio, que hablan acerca de esta tarea tan importante que el Señor nos dejó para hacer a cada uno en particular de distinta manera, en distintos lugares, en distintas circunstancias o situaciones, pero con un mismo objetivo, que es trabajar en favor del otro, pero sobre todas las cosas trabajar para Dios. Así que bueno, acompáñame en esta mañana a leer juntos un salmo, el Salmo 126, dos versículos, que es el versículo 5 y 6, Salmo 126, versículos 5 y 6. Vamos a orar y lo leemos. Señor, danos en esta mañana la posibilidad de aprender un poquito más de ti, de poner en práctica lo que tu palabra dice, de creer a tu palabra, de creerte, Señor, a ti en todo, y te pedimos que nos ayudes como iglesia, como familia, individualmente, a vivir una vida en la cual podamos servirte, honrarte y agradarte en todo. Dejamos todo en tus manos. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos al Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice así este Salmo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este versículo nos habla acerca de la tarea de servir, y la primera palabra, vamos a hacer en esta mañana un pequeño acróstico, o vamos a tratar de seguir una línea en cuanto a esto, tiene que ver con la palabra sembrar. Y la palabra sembrar no tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con el Evangelio, con la buena noticia. Hay varios pasajes en la Biblia que nos habla acerca de esta responsabilidad que tenemos vos y yo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio. La realidad que el mismo Señor Jesús nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos y anunciar las buenas noticias a todos. Esa es nuestra responsabilidad, tanto la tuya como la mía. Y sabes que cuando uno empieza a mirar el Evangelio que es anunciado, la realidad que muchas veces, como dice este pasaje, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es que muchas veces tuvimos que estar angustiados, llorando, por causa de personas que no quieren escuchar el Evangelio, que no quieren prestar atención. Quizás te pasó a vos en tu propia familia o en tus seres queridos, que vos querías hablarle del Señor, querías sembrar, querías poner esa semillita, ¿no es cierto?, en el corazón de la persona que más querés. Y cuando le hablas de las cosas del Señor, la persona no quiere saber absolutamente nada. No quiere escuchar el mensaje, no quiere escuchar la buena noticia, no la quiere aceptar.
Y eso nos produce a nosotros un dolor grande, porque dicen, ¿por qué rechazan al Señor Jesucristo? Y muchas veces lloramos y oramos por esas personas. Y luego de estar mucho tiempo hablándoles, testificándoles, buscándole la manera, Dios tiene misericordia y toca el corazón. Y cuando se acercan al Señor, para nosotros es una alegría enorme. Por eso después dice, con regocijo segarán. Porque vos cuando ves que la persona, después que tuviste un esfuerzo de predicarle, de anunciar la palabra de Dios, de llorar quizás porque no quería escuchar el Evangelio en un momento, en una oportunidad, un clic, ellos entendieron el mensaje, comprendieron que necesitaban de Jesucristo y lo aceptaron. Y eso a nosotros nos produce una alegría enorme. Por lo tanto, la tarea de sembrar es una tarea que vos y yo tenemos que hacer. Hay personas que tienen un don especial, que son evangelistas, que tienen la posibilidad de predicar, de anunciar el mensaje con sencillez, que hablan con una persona y les habla de una manera tal que entienden con una facilidad el Evangelio y lo aceptan. Hay otros que son duros de corazón, y también es duro poder hablarles con ellos porque tenemos que buscar la manera de que puedan entender y necesitar de este Señor y Salvador. Pero después dice también, irán dando, y dice, llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La realidad es que te dice, mira, vos vas a sembrar la palabra de Dios, y en algún momento, cuando vuelvas, ¿no es cierto?, a esa situación donde comenzaste, vas a volver con un ramo grande. No es que vas a tener un poquitito, sino que vas a ver que la semilla que vos plantaste creció, y no solamente creció, sino que dio fruto, y es algo maravilloso ver eso. Cuando el Evangelio hace efecto en las personas, es algo muy lindo ver cómo las personas cambian su manera de vivir, de andar, y ellos mismos empiezan a predicar el Evangelio. Por lo tanto, tu tarea y la mía es de sembrar la palabra de Dios, anunciarla. Es algo que tenemos que hacer. Quizás vamos a pasar momentos difíciles, de angustia, de dolor, porque no se quiere escuchar, nos rechazan y un montón de cosas, que seguro te ha pasado. Pero también, en segundo lugar, quisiera que tengas en cuenta que es necesario encomendar todas las cosas a aquel que puede manejar todo. Hay que encomendar las cosas a Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Hay cosas que a vos y a mí nos superan. Distintas circunstancias, situaciones, quizás pasás momentos difíciles de alguna enfermedad o una situación económica y te supera, no podés hacer nada. Y qué mejor que ponerlo en las manos de aquel que puede hacer algo. ¿Y quién es el que puede hacer algo? ¿Tu jefe? No, quizás económicamente puede hacer algo. Pero hay otras cosas que no las pueden hacer los hombres. Y el único que puede hacer algo es Dios. Entonces el objetivo es encomendar esto a Dios. Ponerlo en las manos de Él. Acompáñame a Job. Job, el versículo 8 del capítulo 5. Capítulo 5 de Job, versículo 8. El que dice esto dice así: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Es algo que Job decía: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. No hay otro. Cuando te excede todo, cuando te supera distintas situaciones, lo que tenés que hacer es encomendar eso en las manos de Dios. Recuerdo cuando mi hermano tenía cáncer y nos enteramos, en un momento tratamos de hacer un montón de cosas. Buscamos médicos, buscamos distintos tratamientos, buscamos un montón de cosas. Mi hermano vivía en España y había muy buenos hospitales oncológicos y no había nada que se pudiera hacer. Cuando él vino acá a Buenos Aires o acá a esta zona, a Paraguay fue, los médicos le dijeron: mira, no se te ocurra ni que te corten la pierna, ni que te hagan nada en cuanto a
implantes y un montón de cosas le dijeron, porque en vez de mejorarte te van a empeorar. Y tenía 6 meses de vida y los médicos le dijeron, mira, más de 6 meses no vas a vivir, así que andá con los familiares, disfrutá. Entonces, en esa situación nosotros queríamos hacer un montón de cosas. Y cuando él estaba mal por causa de los dolores y todo eso, uno quería hacer cosas. Quería conseguir medicamento que supliera ese dolor, que sacara ese dolor. Y no había. Y uno, ¿qué tenía que hacer? Y Señor, lo pongo en tus manos. Encomendarlo a Él. ¿Y saben qué? Después que mi hermano se convirtió, lo único que calmaba los dolores, ¿saben qué era? Que le cantaran canciones de alabanza. No se la cantaba yo. Había un hermano y una hermana que venían con la guitarra y se ponían a cantar. Y era el momento de calma de mi hermano. ¿Vieron cómo dice que las fieras son apaciguadas por la música? Bueno, mi hermano era terrible, pero la música cristiana, no cualquier música. El escuchar unos cantos de alabanza a Dios calmaron su vida. ¿Por qué? Porque él tuvo paz. Se entregó en las manos de Él. Y echó su carga en Él. Ya no podía hacer nada. Nosotros no podíamos hacer nada. Lo que esperábamos es que estuviera tranquilo y sin dolor. Y Dios hizo eso. Le dio esa posibilidad. Ahora, encomendar es eso. Poner en las manos de Dios aquello que vos no podés hacer. Y qué bueno es saber que vos y yo podemos hacer esas cosas. Poner en las manos de Dios cualquier situación complicada, difícil, imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque Él va a saber lo que tiene que hacer. Y nosotros se lo dejamos a Él. Señor, acá está. ¿Sabes? Salmos 37:5 nos habla acerca de eso. Proverbios 16:3, 1 Pedro 4:19 nos habla acerca de en quién tenemos que confiar, hacia dónde tenemos que ir. ¿Por qué tenemos que ir hacia este Dios maravilloso? Porque Él nos va a dar esa paz. No hay mejor lugar que estar cerca de Dios. Job lo sabía. Por eso Job dice esto. Ciertamente yo buscaré a Dios y encomendaría a Él mi causa. Si me pongo en las manos de Él, lo mejor que hay es estar con Él. Tercero, venimos con la S, dijimos sembrar, la segunda encomendar, la tercera es renovar. Mira, 2 Corintios 4, acompáñame. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice así. Por tanto, no desmayemos. Dice, antes, aunque este nuestro hombre, exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto tiene que ver con las fuerzas que uno tiene. Tiene que ver con cosas que te están pasando por fuera, pero que el interior tuyo va tomando coraje, fuerza, valor, confianza. ¿En quién? En este Dios maravilloso. Físicamente vos podés estar destruido, agotado, pero en el interior estás contento. Saben, hace 3 días vino el camión de Seamos Uno y éramos un lindo grupo. Y cuando empezamos la primera caja a bajar, todo bien, pero cuando llegamos a la número 100, vamos más o menos, cuando llegamos a las 200 y a las 300 y a las 400, cuando llegamos a las 500 y ya estamos llegando a las 600 cajas de 15 kilos más o menos, las fuerzas se debilitan. Agarramos las cajas y a veces un poquito más se nos iba, se aflojaba un poco. Para los que son jóvenes no pasó nada, pero para nosotros que estamos más grandecitos sí. Pero ¿saben qué? Cuando terminamos teníamos una alegría interior. Qué bueno que podemos estar trabajando y sirviendo de esta manera. Ahora, el exterior estaba agotado, pero el interior estaba renovado. ¿Por qué? Porque sabíamos que era para comenzar la tarea. El día de ayer estuvimos repartiendo a más de 27 iglesias que vinieron en medio de la llovizna y éramos 3 y más los que venían, estábamos de esa manera trabajando, sirviendo a Dios. Y eso es algo maravilloso, porque el exterior se va gastando,
pero el interior se va renovando porque tenemos esa alegría de saber que estamos sirviendo al otro, al prójimo, pero sobre todas las cosas a Dios. Y ese renovar las fuerzas tiene que ser en nuestro Dios maravilloso. ¿Se acuerdan? Hay pasajes que dicen que las águilas renuevan las fuerzas. Bueno, como las águilas tenemos que ser nosotros. Levantar las águilas, mirar hacia el cielo. Y esa es la mejor manera de poder renovar esas fuerzas en este Dios maravilloso, las fuerzas, pero no solamente las fuerzas. Hay que renovar la mente, la Biblia dice eso. Romanos 12, 1 y 2. Pero también tenemos que renovar el espíritu, como decíamos recién. Renovar es darle fuerza nuevamente, volver, ¿no es cierto?, en cuanto a esto, a hacerlo nuevo, renuevo, volver a ser nuevo. O sea, disfrutar cada cosa en la mente, en el espíritu, en la fuerza, en lo físico, renovarnos de tal manera que Dios sea glorificado y que seamos de bendición a otros hermanos. ¿Es importante esto? Claro que sí, porque el servicio consta de estas cosas. El servicio para nuestro Dios tiene que estar de esta manera, renovándonos permanentemente. Nuestra manera de pensar tiene que ser distinta a la de este mundo. Pensábamos, hoy los políticos están consiguiendo votos por medio de cajas de alimentos. Y hoy la iglesia no está consiguiendo feligreses por la caja de alimentos que dan. No le estamos diciendo, te doy la caja y venís a la iglesia. No. Le estamos diciendo, Dios tiene amor para con vos como lo tiene para conmigo. Y en este momento quizás de necesidad, bueno, acá está el amor de Dios, demostrado de esta manera. Y damos gracias a Dios por aquellos que han ofrendado para que estén estas cajas para las familias que están necesitando. Pero también damos muchas gracias a Dios por toda la gente que está trabajando en el medio y que es ad honorem. Muchos están trabajando de esa manera. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por todo esto que está haciendo la gente. Porque su manera de ver las cosas es distinta a la de este mundo. Porque Dios nos da una manera de mirar distinta. Qué bueno es que podamos renovar nuestra manera de mirar las cosas. Porque todo tiene que ser para glorificar a Dios. Cuarto, la tarea que vos tenés que hacer y yo tengo que hacer en cuanto a nuestras responsabilidades con los hermanos es visitar. Acompáñame a un pasaje que está en Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 36. Pablo y Bernabé, ellos dos habían ido por varios lugares y habían predicado el evangelio y muchos se convirtieron, pero ellos tenían que seguir camino. ¿Por qué? Porque era su viaje misionero, su viaje de ir por todos lados predicando el evangelio. Pero llega un punto donde se encuentran en una situación que dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y fíjate lo que dice el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Dice, para ver cómo están. Es una responsabilidad de Pablo y de Bernabé, sí. Un apóstol y alguien que estaba evangelizando, sí. Importantes, y quizás uno puede decir sí, pero la realidad es que estaban sirviendo al Señor. Por lo tanto, en el servicio tuyo y mío tiene que estar esta palabra, la visitación. Y hoy en día quizás no podemos ir a visitar a los hermanos de una manera directa, de ir y abrazarlos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una pandemia, sabemos que hay una situación en la cual por amor al otro uno tiene que tener ese cuidado y esa reserva en cuanto al contacto. Nos encantaría estar en la iglesia todos juntos y abrazarnos y besarnos como fue las últimas reuniones. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos que tener ese cuidado por amor al otro. Y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de vernos unos a otros, de ver cómo están. Y muchas veces estamos en falta los pastores porque no hemos visitado a todos. Y por ahí no estamos con toda la iglesia, no hemos visitado a todos, o no nos hemos contactado con todos. Pero ¿sabes qué? La iglesia no es solamente, está compuesta por pastores.
está compuesta por cada uno de los miembros que forman parte de la iglesia. Y vos y yo tenemos esa responsabilidad dentro del servicio de visitar. ¿Visitar a quién? Aquel que necesita. ¿Para qué? Para saber cómo están. ¿Viste que dice este pasaje? Para ver cómo están. La realidad es que si vos sabés que el hermano acá que vive en la otra cuadra está bien y hace falta que vos lo vayas a visitar, no. O que lo estés llamando si lo viste en el transcurso de los días o esto. Pero hay otros que no los ves. Y es necesario que nos ocupemos, que sepamos cómo están uno y otro. ¿Para qué? Para suplir las necesidades o para ser agradecidos por lo que nos está pasando en el transcurso de la semana. Miren, hay muchos hermanos que tienen que dar gracias a Dios por las distintas circunstancias que han pasado a pesar de estar en una situación de pandemia. Dios les está bendiciendo en el trabajo porque no han perdido trabajo, sino al contrario, quizás tienen más trabajo. Otros hermanos tienen nuevos emprendimientos, otros hermanos están trabajando en otras áreas, gente nueva y un montón de cosas que uno ve que dice, tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que nos está pasando. Pero hay otros que quizás están pasando un momento difícil y es necesario estar también con ellos. Ahora, vos y yo tenemos que hacer esa tarea. No esperes que la haga solamente el pastor. Eso es uno de los requisitos del servicio. Para servir a Dios también tenemos que estar ocupándonos de visitar o de saber cómo están los hermanos, las hermanas, los miembros de la iglesia. No, a mí no me quiero. Mira, tenés que saber, porque son tus hermanos en la fe. Tenés que saber cómo están para ayudarlos, para estar acompañándolos en todo momento. Así que este es un desafío para vos y para mí. Pero como quinto punto, tiene que ver con el tema de orar o de interceder para que vaya bien. Entonces dijimos sembrar, dijimos encomendar, dijimos renovar, dijimos visitar y ahora es interceder. La palabra interceder tiene que ver con la responsabilidad tuya y mía de estar orando al Padre por aquellos que lo necesitan. Y somos intercesores. Ese es un ministerio que hoy tenemos. Antes el sumo sacerdote intercedía. Hoy no tenemos sumo sacerdote. Antes los sacrificios que se hacían dentro del templo eran para que la relación entre el hombre y Dios pudiera estar nuevamente en buenas condiciones, en buenas relaciones, para tapar el pecado. Pero hoy vos y yo tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, no hay más. Él murió una vez y para siempre, y hoy está intercediendo Él también por nosotros delante del Padre. Ahora, si Él intercede, a vos y a mí, ¿qué nos toca? Y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que orar unos por otros. Tenemos que pedirle a Dios. Acompañadme a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Fíjate cómo comienza este versículo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dan siempre gracias a Dios y oran. ¿Por quién? Por cada uno. Por cada uno de los hermanos, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Te acordás de orar por los hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por Ricardo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por Emma? ¿Cuándo fue la última vez que quizás oraste por Mónica o por Ana? ¿Cuándo fue la última vez? Pablo tenía esa costumbre de orar por los hermanos, de interceder, de clamar a Dios. Y esa es una responsabilidad en el servicio que es tuya y mía también. Porque para servir también tenemos que tener en cuenta estas cosas. El interceder, el orar por el otro. El hablar a Dios y decirle, Señor, te pido para que estés bendiciendo a mi hermano, que lo estés ayudando, a mi hermana, que la estés ayudando. En el trabajo, en la familia, en distintas circunstancias. Cada uno puede saber alguna cosa del otro en intimidad, no como murmuración, sino en intimidad para hablar con el Padre
Y todo lo que es en secreto, en una cámara, en privado, ¿no es cierto? Dios responde, porque ve nuestro corazón, nuestro deseo de ser de bendición para con el otro. Mirá, si hace rato que no oras por los hermanos, estaría bueno que en esta noche o en el transcurso del día te acuerdes. Ah, pero son un montón. Sí, somos casi 180 la última vez que estábamos congregados todos y mencionamos a todos los que vienen a la iglesia. Más o menos. Acordate de 10, de 20, de 30. Y después te vas a dar cuenta que poco a poco te vas a ir acordando de uno, de otro, de otro. Siempre nos acordamos de David Serchaga. Y cada vez que nos invitaba a orar a su casa, su pequeña oración duraba 1 hora. Porque se acordaba desde el más chico hasta el más grande y oraba por cada uno de los familiares y por distintas circunstancias. Y se hacía extensa, pero para él era un charlar con Dios. Y se acordaba de tantas cosas. Bueno, eso es lo que tenemos que conseguir vos y yo. Tener una charla con Dios de tal manera que podamos ser agradecidos. Y no hace falta que estemos todo el día ahí orando. No. Es un hábito, es un andar diario. Así como estás con tu esposo quizás en todo el día o en momentos del día y podés compartir con él, con ella, un tiempo, lo mismo con Dios. Ah, Señor, hoy gracias te doy por esto, por aquello. Ah, te pido también por Miguel hoy. Ah, te pido por el hermano Cuadro que está en terapia intensiva, el pastor. Ah, te pido, y empezar a mencionar esas cosas de una manera natural. El hablar con Dios es algo tan natural. A veces nosotros nos hacemos tan religiosos y perdemos de lado el objetivo claro de hablar con nuestro papá, Abba Padre, papito. Y empezamos, oh Santísimo Dios, sí Padre. Y escuchamos esas oraciones que verdaderamente decimos, ¿llegarán hasta Dios? Te pedimos, amado Dios, por esto, y empezamos, no es para criticar a los que oran así, pero ¿no será que tomamos una forma ritual para hablar delante de los hermanos y que los hermanos vean nuestra espiritualidad y no nuestra sencillez de corazón? Me encanta cuando los hermanos nuevos, recién convertidos, oran, porque no saben que se dice al final amén, o no saben un montón de cosas. Entonces hablan con Él, con Dios naturalmente, y bueno, Señor, yo te pido por esto y por esto. Y ya está. Y nosotros decimos, ¿y el amén? Ah, bueno, amén. Ah, y ahí terminamos. La sinceridad y sencillez de aquellos que recién empiezan este camino es algo hermoso. De esa manera tenemos que estar vos y yo. No con oraciones ostentosas, sino con oraciones sinceras. Interceder. Anímate, animémonos vos y yo. Ora por mí, yo oro por vos. Ora por el otro hermano y él también va a orar por vos. Tiene que haber una cadena de oración en la cual todos podamos estar intercediendo unos por otros. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío. Dentro del servicio es importante interceder. Anímate a interceder. Sexto, tenemos que tener en cuenta también el saber cuidar lo que Dios nos da. Dios nos dio responsabilidades, tareas, ministerios, bienes. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta de saber que vos y yo tenemos que cuidar las cosas que Dios nos dio. Acompáñame a 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. La palabra sobrio no quiere decir que habla acerca de el contrario a borracho, sino equilibrado. Esa es la idea. Mira, tenés que ser equilibrado. Una persona ebria no tiene equilibrio. Vieron que están los borrachos así, se van y por ahí se va para el otro lado. Bueno, eso hace un borracho. Y le cuesta hablar y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está ebrio. Pero lo contrario es sobrio. Y el sobrio se puede manejar bien, equilibradamente. Puede andar tranquilamente.
puede pensar tranquilamente y puede actuar de una manera correcta. Entonces, cuando uno se da cuenta que Dios nos dice, cuidá de esta manera, sed sobrios, dice, y después dice, y velad. La palabra velar es estar atento, es cuidar. Cuidar que todo lo que Dios te da. Porque el adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El león ruge, ¿no es cierto? O para cuidar algo que tiene, o cuando se encuentra en una situación de temor. ¿Por qué? Porque ruge y ese rugir hace que el otro tema. Entonces es una manera de defensa. Pero la realidad es que Satanás está ahí dando vueltas. ¿Para qué? Y para tratar de conseguir una presa, porque o tiene hambre o necesidad, ¿no es cierto? Y quiere él hacer algo que la Biblia dice, viene a matar, hurtar y destruir. Entonces lo está buscando. Pero nosotros, ¿qué sabemos eso? Tenemos que estar velando. ¿Qué es eso? Cuidando. Cuidando todas las cosas que Dios nos dio como cristianos. El testimonio, nuestra vida, nuestra santidad, nuestros bienes, los bienes de la iglesia, todo lo que Dios nos ha dado a cuidar, hay que cuidarlo de la mejor manera, con inteligencia, con equilibrio. Entonces, vemos que dos cosas hay que cuidar, pero sobre todas las cosas, déjame ver, dos cosas que uno tiene que tener un cuidado especial en cuanto a esta tarea de cuidar, valga la redundancia, cuidar lo que Dios nos da. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Fíjate lo que dice. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira, hay una de las cosas que tenés que cuidar es la doctrina. Pero también dice, ten cuidado de ti mismo primero. Porque muchas veces nosotros nos hacemos religiosos y nos hacemos fariseos. Y el gran problema después es que afectamos a la doctrina. Y hacemos cosas que quizás la Biblia no dice, o decimos cosas que la Biblia no dice, o obligamos a hacer cosas. ¿Quién? Nosotros los evangélicos, y muchas veces sí. Por cuidar una costumbre, hacemos algo que es una costumbre y lo pasamos a una doctrina, siendo que es costumbre de la iglesia, que la Biblia no dice cómo hay que hacerlo, pero como una costumbre que ya tenemos hace 100 o 200 años, lo seguimos haciendo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la doctrina. La doctrina es las enseñanzas que la Biblia dice. Son los consejos que la Biblia nos da. No las cosas que no están en la palabra de Dios y que muchas veces hacemos. Miren, los judíos tienen varios libros que hacen esto. Tienen la Biblia, el Antiguo Testamento que ellos creen, pero también tienen otros libros que se fueron escribiendo y que eran costumbres y que respetan a la misma altura el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, con las costumbres. Y no es así. La palabra de Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Y todas las cosas es todas las cosas. Hoy actualmente las distintas leyes que están saliendo están tratando de que nuestra manera de pensar y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios sea modificada. El tema de género que hoy están queriendo meter en todos lados. Uno lo ve en el Banco Central, ya hay formas de meter eso, la ideología de género. Y lo están haciendo. Oles. ¿Cómo oles? Hola, no está de más, el lenguaje inclusivo, nosotros no lo compartimos. Porque entendemos que el castellano es muy claro. Y hay una forma de hablar. Pero fuera de todo eso, eso es lo menos. Hoy hay cosas que están queriendo discutir, que la Biblia dice, y bueno, nos están tratando por medio de las leyes de que tengamos que cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios.
Y sabes que eso va a ser un gran problema para vos y para mí. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer o persecución o un montón de dificultades o juicios. Porque le hacemos caso a lo que la Biblia dice y no a lo que los hombres dicen. Y esto nos demanda una responsabilidad. Hay que cuidar la palabra de Dios. Hay que enseñarla y hay que vivirla. Y nos va a costar. Hay un coro, ¿te acuerdan? Que cantaba un hermano, te va a costar, me va a costar, mi hermano te va a costar, y es una realidad, nos va a costar mucho. Pero ¿estamos dispuestos a vivir como Dios nos manda? Cuidando la palabra de Dios y cuidándonos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que seamos verdaderos cristianos y no cristianos hipócritas. Para que vivamos el Evangelio de una manera contundente, firme, segura, cumpliendo la palabra de Dios en todo lo que ella nos manda. Y nada más que en eso. Pero también teniendo misericordia y amor y compasión. No siendo jueces, sino siendo personas que se acercan a otras para que puedan conocer a Jesucristo. Pero el segundo punto que uno tiene que ver también con el cuidar tiene que ver con 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Acompáñame, 1 Pedro 5, versículo 3. Y esto es para muchos de los que están al frente, pastores, maestros de escuela dominical, maestros de la palabra, evangelistas, gente que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Dice este versículo 3 del capítulo 5 de 1 Pedro: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ellos. Versículo 2, perdón, vamos ahí. Apacentad la grey de Dios, que dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Tenemos que cuidar, ¿a quién? A los hermanos. Y no como que ellos son nuestros empleados, o que son menos que nosotros, o que nosotros tenemos más rango, más autoridad, porque estoy en un ministerio o estoy en otro, y porque yo tengo otra responsabilidad. No, no. Hay que cuidar a los hermanos, porque son nuestros hermanos en Cristo. Con más o menos conocimiento bíblico, con más o menos conocimiento cultural, tenemos que amarlos porque son nuestros hermanos y cuidarlos. Pero eso tiene que ser algo real. Ocuparte de tu hermano, de tu hermana. A veces no pasa eso. Y eso no está bueno. Primeramente habla acerca de los pastores, que tienen que pastorear de esta manera, no como alguien superior, sino alguien que está juntamente con ellos. Fíjate que dice eso. Siendo ejemplo de la grey. Para cuidar, hay que cuidarlo siendo ejemplo. No de palabras. Ah, mira, yo te amo y te cuido y esto, aquello. No. Se tiene que demostrar. Ah, el pastor lo tiene que hacer, sí. Pero vos también. No es solamente para el pastor. Vos también tenés que hacer lo mismo. Cuidar a los hermanos. Qué desafío, ¿no? Porque el cuidar la palabra y el cuidar a los hermanos nos da la posibilidad de saber que el día de mañana, cuando el Señor nos dé a cuidar otras cosas, vamos a ser aptos si hicimos bien las cosas. Porque el Señor ve todo eso. Y Él nos dejó esta responsabilidad, a vos y a mí, de cuidar lo que Él nos da. En lo económico también. Tenés que saber cómo administrar las cosas que Dios te dio. Vos sos un administrador, todo es de Él. Pero que no venga un pícaro y te diga, mirá, tengo que hacer esto, o aquella misión, o aquel otro. Dios te tiene que mostrar con claridad las cosas que tenés que hacer. Y dónde tenés que invertir el dinero, o dónde tenés que ofrendar, o dónde tenés que diezmar, o lo que primicia, o lo que vos quieras. Pero Dios te tiene que mostrar con claridad qué es lo que vos tenés que hacer para ser un buen administrador, porque eso es de Él y Él te va a pedir cuenta. Me quedan dos. En séptimo lugar, la I de instrumento. Habíamos mencionado que tenemos que en el servicio sembrar, tenemos que
en el servicio de encomendar, que tenemos que renovar, tenemos que visitar, tenemos que interceder, tenemos que cuidar, y también nos dice que tenemos que ser instrumentos. Y el instrumento es algo que los músicos tienen muy claro, ¿no? Bueno, yo sé tocar un instrumento, toco la guitarra, toco el bajo, toco el teclado, toco el saxo, toco esto, toco aquello. Bueno, el que toca sabe cómo es su instrumento y sabe para qué sirve el instrumento, para qué momentos o para qué tipo de canciones. Todos los instrumentos no es para todo. Hay instrumentos que tienen su momento o su espacio especial para resaltar. Ahora, los instrumentos bien tocados, da gusto escucharlos. Pero los instrumentos que están mal tocados y mal afinados, nos duele el oído escucharlos. ¿Qué quiere decir eso? Un instrumento tiene que estar en condiciones óptimas para ser ejecutado. Y la realidad es que vos y yo somos instrumentos de Dios. Y debemos estar en óptimas condiciones para que cuando el maestro quiera tocar, ¿no es cierto?, pueda hacerlo. Cuando el maestro quiera utilizarnos a nosotros, lo pueda hacer. Esa es la idea. Que vos y yo estemos dispuestos a hacer esos instrumentos. Acompáñame a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15. ¿Te acordás? Este es el pasaje que habla acerca de cuando Pablo o Saulo se convirtió. Y había una persona que era Ananías, que era el que lo tenías que presentar, ¿no es cierto? A llevarlo, alcanzarlo, ¿no es cierto?, a Pablo en un momento, y Ananías no quería ir a encontrarse con Pablo. Tenía ese temor, no, pero este es terrible, este mandó matar a gente, mandó presos a cristianos. Señor, ¿qué querés vos con este hombre? Y Dios tuvo que hablar con Ananías. Y habló y le dijo algo acerca de Pablo. Y fíjate lo que le dijo en el versículo 15 del capítulo 9 de Hechos. Dios le dice, el Señor le dijo a quien Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar, fíjate lo que dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. 3 grupos que se mencionan acá. Ahora, Ananías tenía que ir y encontrarse con Saulo. Tenía temor, y claro que tenía temor. Pero fíjate las palabras de Dios. Instrumento, ¿qué dice? Útil. Eso es lo que dice acá. Escogido es la palabra. Instrumento escogido me es este. Escogido ¿por qué? Porque Dios lo había elegido. Dios te eligió a vos, me eligió a mí. ¿De qué manera? Y muchas veces podemos ver un montón de circunstancias y decir, ¿cómo puede ser que Dios me haya elegido a mí siendo tan pecador, tan malo y tantas cosas? Y sí, la verdad. ¿Cómo pudo elegir a Saúl? ¿Cómo pudo elegir a Jacob? Uno empieza a mirar y dice, a este sí, a este no. Dios eligió para distintas circunstancias, distintos hombres en distintos momentos. Pero a vos también Dios te eligió para que seas su hijo. Y Dios llama a todos, pero la realidad es que no todos quieren escuchar el Evangelio y no todos quieren aceptar a Dios como Padre. Ese es un tema. Pero ¿sabes qué? Aquellos que sí aceptamos, tenemos una bendición, un privilegio de que Él nos escogió como instrumentos para ser utilizados. Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía. Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros, los que formamos parte de la iglesia, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, los que hemos dicho, Señor, entra a mi vida, perdona mi pecado. El entrar a mi vida quiere decir, Señor, maneja mi vida. No es que entra de una forma física, es imposible, pero la realidad es que en nuestro corazón Él está. ¿Por qué? Porque Él ha hecho algo maravilloso. Perdonó nuestros pecados, dio una nueva manera de vivir a cada uno de los que hemos creído en Él. Por lo tanto, cuando vemos el proyecto que Dios tenía para Pablo, vemos 3 cosas que Dios tenía para con Pablo. Uno dice, para llevar el nombre a gentiles, que Pablo era judío, criado en la religión judía a los pies de un gran hombre instructor que era Gamaliel.
cuando vemos los detalles que menciona de Pablo, dice circuncidado al 8º día, y empieza a dar las características de un judío. Él era así. Por lo tanto, él tenía una responsabilidad. Siendo judío, Dios lo mandó a predicar a los gentiles. Y ya lo decía antes, Dios tenía un propósito para con él. Y se lo dijo ¿a quién? Ananías. Ni bien se convirtió, me va a ser útil, le va a predicar a los gentiles. No dice primero a los judíos, dice a los gentiles. Y dice a los reyes. Y dice a su pueblo. ¿Sabes qué? Dios tiene el mismo propósito para con vos y para conmigo y para con cada uno de nosotros. Dios quiere que vos y yo seamos luz. Por eso también nos dejó esa responsabilidad. La misma que le dejó a Pablo de predicar el Evangelio. La misma. Ahora, vos tenés que predicarle ¿a quién? A gentiles. Bueno, ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos, o que no son hebreos, o que no son de esa línea, son gentiles. Pero también dice a reyes. Y la verdad que vos y yo muchas veces no nos preparamos para estas cosas. Nos preparamos muchas veces para enseñarle a los maestros de escuela, a los chicos de la escuela dominical, una clasecita. Pero si vos te tenés que presentar delante de una autoridad, un rey, ¿estás preparado para eso? ¿Te preparaste? ¿Estás capacitado para hablar a una persona importante? Bueno, hay que prepararse. Y Pablo estaba en esa situación. Tenía muchas capacidades y Dios lo preparó aún más, porque pudo hablar a mucha gente importante. Habló a su pueblo hebreo, a los que no eran de su pueblo y a gente importante. Y Dios quiere lo mismo para con vos. ¿Quieres que le hables a todos los que no son de tu pueblo, de tu Sengó? ¿Quieres que hables a los que son de tu Sengó? Pero también quiere que hables a gente importante. Y quizás Dios te da esa oportunidad de hablarle. Él hace la posibilidad, claro que sí, Él te va a dar muchas posibilidades, pero tenés que estar en esa comunión con Él. Prepararte. ¿Para qué? Para ser un instrumento de Dios en el momento que Dios quiera utilizarte. Es importante eso. Que estés en sintonía, que estés bien afinado, para que cuando agarre la guitarra y haga crán, esté entonada, está afinada. Y se pueda tocar y no tengan que estar perdiendo tiempo. No, en el momento. Termino. El servicio tiene que ver también, para terminar, con una O de ocuparse o de ocupación en cuanto a un montón de cosas que Dios nos dejó. Y como último texto, acompáñame a Tito 3:8. Dice así Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para los que crean en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mira, hay que ocuparse en buenas cosas. ¿Y qué son buenas cosas? Las buenas cosas son las que Dios nos deja ser parte y nos pide que estemos involucrados. Tenemos que estar en sintonía con Él y saber que Él, cuando nos pide algo, nosotros estemos atentos. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo una comunión con el Señor, con oración, poniéndolo en sus manos, todo aquello que no podamos hacer, pero sabiendo que Él nos va a utilizar y nos va a dar la posibilidad y nos va a dar las herramientas para que podamos estar en ese momento con la persona o con quien tengamos que hablar. Tenemos que pensar que tenemos que sembrar la palabra de Dios a aquellas personas que Dios nos da esa posibilidad. No desmayemos, renovemos nuestra fuerza. Fíjate que todas estas cosas que te estoy diciendo son las que el servicio nos da como puntos de reflexión. Hay que reflexionar en todas estas cosas que estamos haciendo bien. Y si la estás haciendo, le doy gloria a Dios y te animo a que sigas haciendo eso. Pero si hay cosas que todavía no estás haciendo, este es el momento de animarte y pedirle a Dios: Señor, utilízame, ayúdame. Si estás alejado de las cosas de Dios, quizás sea el momento de acercarte a Dios y: Señor, perdóname.
quiero volver a tus caminos, quiero estar nuevamente en sintonía, quiero estar preparado para que cuando vos me quieras utilizar, acá esté. Qué lindo va a ser poder disfrutar esas cosas. Pero si lo miras de fuera, alejado, y va a ser muy difícil, porque tu servicio no va a estar a la altura de lo que Dios pide. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo un montón de cosas, ni vos ni yo quizás. Qué desafío que en esta mañana quisiera que reflexionemos en sembrar las cosas que tenemos que anunciar, que decir, encomendar, renovar, visitar, interceder, cuidar, ser instrumentos y ocuparnos en todas las cosas que Dios tiene para con nosotros. Termino. Dios quiere que vos y yo podamos ser instrumentos útiles. Escogidos ya somos, pero quiere que seamos útiles. Y para ser útil tenemos que estar en la mano de aquel que maneja. No hay mejor cosa que estar en las manos de nuestro Dios, para que nos maneje en todo lo que tengamos que hacer, para que nos dirija, para que nos guíe. Mira cuando un nene escribe y aprende a escribir, le ponemos la mano arriba y decimos la A y hacemos así. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros, nos va encaminando hacia donde Él quiere. Anímate a vivir de esta manera. Que el Señor te bendiga, que nos bendiga como iglesia y que podamos disfrutar en este domingo cada servicio que hagamos, que sea para la gloria de Dios y para bendición a cada uno de los hermanos que tenemos. Amén. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima reunión, hoy a la tarde, o el jueves, o en las distintas reuniones que tenemos.